Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. Hoy vamos a aprender qué es la oración pasiva y cómo se clasifica. En una oración pasiva el sujeto no hace nada, por eso se llama pasiva. Y el verbo está en forma pasiva, es decir, con el verbo ser como auxiliar más un participio. Existen dos tipos de oraciones en voz pasiva: la oración pasiva propia y la oración pasiva impropia o refleja. La primer tipo de oración pasiva propia ha caído un poco en desuso, pero en libros antiguos todavía se sigue encontrando. Para construir la oración pasiva propia necesitamos un sujeto paciente más un verbo pasivo, es decir, el verbo ser más un participio más el complemento agente. Aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Una, identificar el complemento directo en la oración activa para poder pasar la pasiva. Y dos, que a la hora de construir el complemento agente vamos a utilizar por al comienzo. Vamos a ver un ejemplo. Elena cocina la comida. Si ustedes se fijan aquí, tenemos Elena, que es el sujeto de mi oración, todo lo demás es mi predicado, cocina es el verbo y mi complemento directo es la comida. Si tienen dudas sobre cómo encontrar los complementos, les recomiendo ir a mi canal de YouTube porque aquí tengo varios videos acerca del análisis sintáctico de oraciones y un video acerca de los complementos verbales. Pero bueno, lo importante entonces aquí es identificar mi complemento directo. ¿Por qué razón? Porque para construir la oración en voz pasiva, el complemento directo va a ser sujeto de la nueva oración. Entonces, ¿cómo sería Elena cocina la comida en voz activa a voz pasiva? La comida es cocinada por Elena. La comida es cocinada por Elena. Es decir, si ustedes se fijan, tenemos el complemento directo en la voz activa que pasó a ser sujeto en la voz pasiva, el verbo ser más el participio más la preposición por que encabeza al complemento agente. Veamos otra oración. Juan plancha la ropa. Identificamos el sujeto, que evidentemente es Juan. Plancha es el verbo. ¿Y qué plancha Juan? La ropa. Entonces, este es mi complemento directo. Por tanto, para pasar esta oración activa a pasiva, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues la ropa va a pasar a ser el sujeto de la nueva oración. La ropa es planchada por Juan. Veamos la siguiente oración. Yo escribo una carta. Nuevamente encontramos el sujeto, encontramos el predicado, encontramos el verbo y el complemento directo. ¿Qué escribo? Una carta. Entonces, este complemento directo que está en la voz activa va a pasar a voz pasiva como sujeto de la nueva oración. Una carta es escrita por mí. Y veamos la última oración. María diseña un logo. Encontramos el sujeto, que evidentemente es María, el predicado, que es todo lo demás, el verbo, que es diseña, y que diseña un logo. Entonces, este complemento directo pasa a ser sujeto de la nueva oración. Un logo es diseñado por María. Esta es la forma pasiva que normalmente ustedes conocen, pero existe otra forma de construir la pasiva que es muy común en anuncios y en carteles. Esa es la oración pasiva impropia o refleja. Esta se construye
con se en forma pasiva más un verbo en su forma activa. Y en estas oraciones no es posible identificar no es posible identificar un sujeto, precisamente por eso se llama impropia o refleja. Entonces, vean el ejemplo. Se alquilan apartamentos. ¿Quién alquila los apartamentos? No sabemos. Se vende queso. ¿Quién vende el queso? No sabemos. Solo sabemos que se vende. Se compran carros. ¿Quién los compra? No sabemos. Se corta el pelo. ¿Quién lo corta? Tampoco sabemos. Pero todos estos son construcciones en forma pasiva que normalmente se utilizan en anuncios y carteles para ofrecer un determinado servicio. Si tienes dudas o consultas sobre este tema, te invito a dejármelo en mis comentarios, suscríbete a mi canal, dame un like para que sigamos creando contenido de calidad totalmente gratis. Bye.